o también tardío, ¿no? Dependiendo de las semanas de gestación que vamos a tener. Causas, muchas causas que tenemos, como ven, el aborto espontáneo, ¿no? Muchas veces vemos cromosómicas, problemas placentarios, genitales, infecciones, traumas, ¿no? Problemas cervicales, como muchas veces hay competencia cervical, muchas veces problemas trombóticos, ¿no? Algunas enfermedades crónicas y también el abuso de algunas productos o, como dice, drogas o alcoholes, ¿ya? Pero las más comunes que siempre vamos a ver son las infecciosas, traumas y también la parte de la insuficiencia cervical, que es más común que estamos tratando ahora en este último tiempo. Como ven, vamos a definir una por una, entre ellas, como dijimos, causas ovulares. Obviamente vamos a ver que desarrollo primario normal, la mayoría de los causas ovulares. Entre las maternas, como ven, tenemos muchas de las patologías como enfermedades como sífilis, tuberculosis, toxoplasmosis. Y en realidad aquí un poquito quiero tomar muy a poco lo que es la toxoplasmosis. En la mayoría de los casos, ustedes cuando salgan con médicos generales, hay una patología que es la toxoplasmosis, que es una enfermedad viral que mayormente la causa el animal del gatito, ¿no? Pero en todos los controles que van y vienen muchas veces de referencia, todo el mundo pide la toxoplasmosis. Pero la toxoplasmosis son dos diferentes tipos de laboratorio. Tenemos el IgG y el IgM. Y la mayoría que hace, solamente manda toxoplasmosis. Y la toxoplasmosis es el IgG. Puede tener valores hasta 1000, 2000, no va a afectar porque es algo que ya tiene la paciente, es algo que es anteriormente. Pero nadie le pide una IgM. Y la IgM es una enfermedad reciente. Y si no la tratamos a tiempo, es la mayor causa de los abortos espontáneos, o muchas veces malformación. Entonces no se olviden cuando estén alguna vez con pacientes o bien, solicítenlo, aunque lo vayan a referir a un especialista, háganlo, porque el tratamiento es oportuno, y si no lo hacemos oportuno, tiene muchas complicaciones. El tratamiento es un poco difícil de tratarlo acá, ¿por qué? Porque el medicamento cuesta que llegue acá, obviamente más lo encontramos afuera. Y como cuesta, y es a veces muy costoso, la mayoría de las personas no lo hacen. Y si lo vamos a pasar, ¿qué va a ocurrir? Vamos a tener complicaciones después. Entonces, quería tomar un poquito de hincapié en eso, ¿no? De las enfermedades maternas por la toxoplasmosis. Tenemos enfermedades de Chaga, también infecciones genitales, malformaciones uterinas, ¿no? Iniquia, ¿no? Que puede haber problemas de aborto recurrentes, reiterativos, en las malformaciones uterinas tenemos como ser el útero de Delfo, a veces hay también septos a nivel del útero que pueden causar, ¿no? Y las incompetencias cervicales, que es muy común también, por eso son los abortos recurrentes reiterativos, ¿no? Vamos a verlo más adelante cuál es el tratamiento para la incompetencia cervical, pero es uno de las causas últimamente de los abortos espontáneos y muy recurrentes. Como funcionales tenemos las enfermedades no endocrinas, como diabetes, muchas veces enfermedades proplásticas, placentarias, que no van a causar el problema. Inmunológicas, autoinmunes, muchas veces que no sabemos la causa, pero sí también son de primera importancia. Psicológicas, muchas veces traumas mentales, estrés, ¿no? Que pueden pensar que causa alguna alteración igual a la bacteria. Y sobre todo causas tóxicas, ¿no? Muchas veces a veces inhalación de drogas, metales que no debemos utilizar, o en la mayoría de los casos las carencias nutricionales que muchas veces tenemos. Traumáticas, la mayoría ya se por un accidente, golpes, ¿no? O muchas veces por algún objetivo punto punzante o penetrante, ¿no? Y como siempre le digo, las drogas ilícitas, alcohol, tabaco, cafeína, que pueden causar estos tipos de aborto espontáneo. Ahora, me gusta ver un poquito más sobre este perfil, ¿por qué? Porque muchas veces puede ocurrir las causas que puede ver en esto que es la práctica de un aborto que puede llegar muchas veces. ¿Por qué? Porque a veces discutimos solo causas regulares, maternas, inmunológicas, pero también tenemos que ver cuáles son las causas que pueden llevar a un aborto. Como hay abortos normales, también hay abortos provocados, ¿no? Si bien en la primera parte podemos ver, aunque no decíamos una parte psicológica o estrés, la forma de seguir o cumplir una pareja puede llegar a
si una mujer está soltera, también no tiene apoyo, puede llegar también a que pueda recurrir a un aborto. Falta de máquinas es un producto de los anticonceptivos muchas veces, ¿no? O las causas que son en la mayoría en el primer trimestre que va a causar. Factores económicos igual es muy importante. Hay lugares donde se maneja, como por decir, tipo ONG o lugares donde trabajan, y la mayoría llega a esas zonas por falta de económico, puede mantener un embarazo más, o a veces pacientes que son multíparas solas, solteras, y puede llegar a abandono del esposo, hijos no deseados, ¿no? Y la mayoría de la edad también, de los 15 y 25 años de edad, que son a veces adolescentes, ¿no? Y sobre todo la multiparidad que puede causar, ¿no? Entonces, después de un primer aborto, ¿puede repetirse otra vez? Sí, en la mayoría de los casos. Tenemos casi ya un 50% que puede ocurrir en esta persona. Y las diferentes causas la ven ahí, aunque también hay otros tipos, ¿no?, que vimos anteriormente. Ahora, les dije que había una clasificación, que la mayoría lo maneja como clasificación, pero ahora, ¿cómo tenemos que manejarlo? Como las formas clínicas del aborto. ¿Y cuáles son las formas clínicas? Amenaza de aborto, que es la primera causa que podemos ver, ¿no? Lo primero, para poder determinar eso, tenemos que confirmar si hay un embarazo o no. Y debemos determinar si la hemorragia genital, ya sea leve o de aumento, o las contracciones sean características de un embarazo, ¿no? Para ver eso, debemos ver un pronóstico o un mal pronóstico. Si un buen pronóstico, vamos a ver movimiento fetal, actividad cardíaca, muchas veces en la ecografía una visualización del saco uterino, ¿no? Y si es un mal pronóstico, podemos encontrar tal vez el primer control laboratorial ecográfico, ausencia de movimientos fetales, puede haber un hematoma retroplacentario, o la mayoría que vemos en las amenazas son los famosos desprendimientos placentarios, ¿no? Y dependiendo de eso, nosotros vamos a determinar el porcentaje para ver si es viable o no tal vez un embarazo. Ese que podamos dar medicación para tratar el inhibido, podemos llegar también a que termine un aborto espontáneo. Vemos ahí también que podemos encontrar el aborto inminente y el aborto diferido, que seguimos con las formas clínicas, ¿no? Un aborto inminente muchas veces puede ser porque a pesar de los síntomas que tenían, dolor, contracciones y escaso sangrado, pueden aumentar. Y en este caso, ¿qué va a ocurrir? Va a haber una dilatación del cuello uterino. ¿Qué quiere decir? Que va a haber modificaciones cervicales en estos pacientes. Va a empezar con pequeño sangrado, puede haber cólicos, puede haber dolor lumbar y mayormente puede aumentar el sangrado, y nosotros al revisar a esa paciente vamos a encontrar modificaciones cervicales. Y en ese tanto podemos ver que sea un aborto inminente. Pese a lo que pueda recibir tocolíticos, inhibidores, antiespasmódicos, entonces si hay una dilatación o modificaciones cervicales, vamos a terminar muchas veces en un aborto inminente. Quiere decir que no podemos detener pese a toda la medicación que reciba la paciente. Otro es el aborto diferido. Mayormente, ¿qué vamos a encontrar? Un saco gestacional, o como mayormente se dice, un huevo muerto retenido, ¿no? Y una ecografía es el mejor diagnóstico que vamos a encontrar, y el diagnóstico lo vamos a hacer normalmente antes de las 24 horas o obviamente posterior a las 24 horas. Dependiendo si este aborto diferido pasa más tiempo, muchas veces el saco gestacional va a estar un poco distorsionado, puede estar alargado, o muchas veces también puede ocurrir que haya un pequeño desprendimiento, un sangrado, y vaya expulsando los también. Otra de la clasificación tenemos el aborto en curso. El aborto en curso mayormente, ¿qué ocurre? Hay un sangrado más excesivo, ¿no? Va a haber modificaciones cervicales, ¿no? Y en la mayoría de los casos, ¿qué va a ocurrir? Va a haber igual una pérdida de la bolsa o líquido, ¿no? Entonces en ese momento ya es un aborto en curso. Quiere decir que ya está muchas veces en un periodo expulsivo, por decirlo así. Y el aborto incompleto es cuando ya nosotros tenemos
partes o restos que han quedado y no se han expulsado por completo, ¿no? El útero muchas veces puede retraerse, el cervix se mantiene dilatado y como ven, la hemorragia puede ser continua, profusa o va a aumentar. Y la otra forma clínica es el aborto completo. ¿Qué quiere decir? Que expulsa completamente, ¿no? Poco a poco va a ir evolucionando el útero, va a parar de sangrar y muchas veces no necesitan hacer ningún tratamiento, como un aborto incompleto, tal vez hacer un legrado, hacer un ameo, que es una aspiración uterina. Y en cambio el aborto completo, pues eso lo va a ceder y no va a tener ninguna complicación. En cambio el aborto incompleto, si no tratamos, no damos medicación, puede haber una complicación porque son menos efectos. Y si hay complicaciones, ¿qué va a ocurrir? Muchas veces vamos a encontrar los abortos infectados, ¿no? Y en eso vamos a encontrar endocervicitis, endometritis, miometritis, parametritis, cervicitis, en la mayoría de los casos por restos placentarios de bebé. Entonces, un aborto incompleto mayormente se da por un aborto incompleto que no ha sido tratado, ¿no? Va a tener muchas veces malestar general, puede tener fiebre, puede haber hemorragia y muchas veces, como ven ahí dice, puede haber un flujo y puede hacerse fétido. Y en la mayoría, si se vuelve achocolatado, vamos a tratar con una endometritis. Y en la mayoría de los casos, la paciente va a tener malestar general, ¿no? Como ven, va a haber dolor, ¿no? Muchas veces a la movilización del útero y también va a tener dolor en barriga, ¿no? En la mayoría de los casos también tenemos el aborto habitual, que son más de 3 abortos espontáneos sucesivos, independiendo de la causa, ¿no? Uno es el aborto habitual y el otro puede ser el aborto repetitivo o reiterativo. Uno es por la misma causa y otro puede ser por diferentes causas y espontáneamente sucesivos y no. En la mayoría, antes que pasemos un poquito a estos diagnósticos diferenciales, como ven, podemos ver como molas deformes porque valen sangrar excesivo, solo que en la mola es diferente la sintomatología y los síntomas, ¿no? O el embarazo ectópico, que muchas veces también hay un sangrado escaso, pero también hay un sangrado interno, ¿no? En la parte interior, como hemos peritoneo. O enfermedad de Brenner, que muchas veces más se trata de personas más jóvenes que hay un sangrado excesivo irregular, como una hemorragia uterina normal, ¿no? Vemos aquí una por una de la clasificación, cómo vamos a tratar una amenaza de aborto. En la mayoría de los casos del aborto, como dije al principio, podemos usar otro inhibidor. La mayoría que vamos a ver acá es lo que van a encontrar a veces en los hospitales. Lo que más encontramos en los hospitales es indometacina. O muchas veces encontramos un antiespasmódico, que es la iosina, ¿no? O metilbromura de iosina, que eso se trata en la paciente. Dependiendo si es que va a ser el tratamiento ambulatorio o si va a ser un tratamiento para internar. Entonces, ¿cómo debemos ver y verificar las causas? Si no hay modificaciones cervicales, una paciente que puede tratarse ambulatoriamente, solamente con un inhibidor y antiespasmódico, ¿no? Ahora, en el caso que sea una paciente que tenga un poquito de modificaciones cervicales y un sangrado aumentado, la mayoría de los casos es internar. Y en ese caso, en vez de dar una indometacina, tenemos que usar tal vez medicamentos endovenosos y el reposo absoluto, ¿no? Caso contrario, que no podamos detener, en estos casos, ¿qué tenemos que hacer? Y nos convierte en un aborto inevitable, ahí nos indica oxitocina. En la mayoría de los casos, la aborto inevitable es expulsar por sí solo, pero otras veces es ideal usar tal vez oxitocina para ayudar a la contracción de eliminación y posteriormente hacer una limpieza, ¿no? Ya sea un legrado o una aspiración de metino o el ameo que lo conoce. Ahora, en el caso de un aborto retenido o como decimos, útero, un aborto retenido en útero, hay que hacer una ovulación cervical. ¿Qué significa? Usar como famoso misoprostol. El uso de misoprostol es dependiendo de las semanas de gestaciones o las semanas que tiene la paciente, ¿no? Muchas veces, menor a 12 semanas, hacemos un famoso ameo, que es la aspiración manual intrauterina. Y mayor a las 12 semanas, lo que utilizamos es el legrado, ¿no? Que hacemos con la legra fermentada, ¿no? Previo a una expulsión del producto, ¿no? Por el mismo hecho. ¿Por qué?
porque muchas veces la dilatación va a ser mayor a una cánula de 12 que tenemos, entonces no vamos a poder hacer aspiración, ¿no? Y también, ¿no?, en los abortos incompletos lo ideal que hay que hacer. Ahora, en el caso que haya restos, no lo hemos tratado y quede como un aborto incompleto, primero hacer una terapia, ¿no? Vemos ahí que es un poquito agresivo, amica, cefaloclorina, ¿no? Y un cultivo, dice, posterior a la terapia. Entonces, en pacientes que son abortos infectados, la mayoría de los casos que tenemos que solicitar un buen examen, ¿no?, laboratorio, como hacer un hemograma, ver si no hay una leucocitosis. Muchas veces pacientes que han sangrado bastante pueden tener una anemia y necesitar reposición, ya sea de hierro, tal vez sangre, que a veces nos llega pacientes con hemoglobina 4 o 5, ustedes no lo creen, y una leucocitosis de 15, 20 mil, y nosotros estamos pensando que ya no es infectado, posiblemente sea una sepsis, porque el infectado puede ir a una sepsis, y la sepsis ya es diferente de tratar, y muchas veces el paciente se muere. Causas, ya sea espontáneo, ya sea provocado, o independiente de la causa que haya sido, y esos pacientes no llegan al hospital a ser tratados. Peor si es una paciente que se haya provocado, difícil que llegue. Piensa que cuando para el sangrado ya solucionó todo con muchas veces medicación que se coloca, y no es así, ¿no? Pero igual hay que tratarlo. Entonces, si la paciente tiene una leucocitosis, tiene una anemia, o tiene signos tal vez de sepsis, hay que internarla y tratarla, ¿no? Aquí vemos amicacina, es un antibiótico muy agresivo, pero a veces es necesario porque si iniciamos con amoxicilina o empezamos con cefotaxima, a veces no nos va a hacer efecto. Entonces, en estas pacientes lo ideal es antibiótico terapia por lo menos 12 horas en el caso que hubiera un cultivo o en caso que hiciéramos un laboratorio de una ecografía y vemos esto, primero antibiótico terapia. ¿Por qué? Porque para entrar a hacer una limpieza, ese tejido está friable y podemos dañar. Entonces, antibiótico terapia, podemos poner oxitocina y posteriormente hacer una limpieza, un ameo o un degrado, cultivar, como dice ahí, y ver el tipo de causa o bacteria que nos va a causar, mientras recibe antibiótico terapia, ¿no? Es una paciente que no se va a quedar como los anteriores procedimientos ambulatorios, se tiene que quedar internado mucho más tiempo, ¿no? Y ver la causa. Muchas veces podemos saber si fue tal vez una provocado, otro inmunológico, no sabemos, o en la mayoría de los casos, como le dije, el famoso incompetencia intracervical, que es la causa más común de pérdidas en los abortos recurrentes. Y en ese caso, ¿qué tenemos que hacer? El tratamiento es diferente, ¿no? Un ceritaje cervical, tratar de que antes de las 12 hasta las 16 semanas han destituido una pérdida, ¿no? Este tratamiento, en caso de una incompetencia cervical, se llama el ceritaje cervical. Esto se puede hacer pacientes con anestesia tibia, estando con un embarazo, mayormente entre las 12 y 16 semanas, lo que se realiza posteriormente no se puede porque la mayoría no llega tal vez a ese embarazo. ¿Qué se hace? Cerrar esa parte, lo que está dilatado, para que pueda llegar a un embarazo estéril. Caso contrario, si no, todo el tiempo va a ser recurrente, reiterativo y va a tener pérdida, una de las causas. Y la otra causa que puede ser de un aborto infectado, una sepsis, lo más grave, el famoso síndrome de Mondo, que en la mayoría de los casos los pacientes que llegan con este síndrome entran a terapia y muchas veces mueren con ello, ¿no? Es una enfermedad muy grave, como dice ahí, si ven, afortunadamente poco frecuente. ¿Por qué? Porque en la mayoría sabemos tratarlas y hacer más agresivo con el tratamiento de antibióticos, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos? Muchas veces se encuentra la intervención brusca, corriente sanguíneo, ¿no? Y el causante de todo esto es el famoso Clostridium perfidi, que nos va a causar muchas veces hemolisis, isquemia, la paciente va a ir histérica, taquicárdica, hipotensa, ¿no? Y muchas veces con síndrome de shock. Entonces, lo ideal que es, ¿no? A veces necesita transfusiones, a veces necesita problemas, puede atacar la parte renal, necesitamos poder dar una
necrosis aguda, tubular, insuficiencia renal aguda, y en estos casos esta paciente, si no la tratamos a tiempo, se nos muere. La mayoría de los casos llegan con una sepsis por un aborto provocado. ¿Por qué? Porque no hicieron una limpieza, porque piensan que ya eliminaron todo y no trataron a tiempo. Entonces, esto es lo más grave de un aborto infectado completo a una sepsis. Pero, como se dice, si la tratamos a tiempo, podemos saber. De los casos que siempre hemos visto, pocos han llegado a sobrevivir, ¿no? Y son muy raros, como dicen. ¿Cuál es la etiología? Puede ser muchas veces aguda, es muy poco frecuente y mucha alta tasa de mortalidad, ¿no? La etiología, el famoso proteína perfil, ¿no? Y la mayoría post-aborto, pero en la mayoría de los casos nos va a dar por la mayoría por provocada, ¿no? Que no sabemos tratarla o piensan que nunca van a quedar restos posterior a un aborto provocado. Síntomas graves, en la mayoría de los casos, una pequeña infección, leve dolor, puede haber fiebre, puede haber aumento de sangrado, en la mayoría de los casos puede también haber un sangrado achocolatado, ¿no? Y la paciente va a empezar con calofrío, taquicardia, empieza con oliguria, va a haber la función renal afectarse y muchas veces esta paciente no se sobrevive. Entra en un shock y la mayoría muere por la toxicidad del proteína perfil, porque es vía hemática. El tratamiento, como le digo, es agresivo. Podemos usar gentamicina, penicilina y muchas veces la mayoría ha llegado a usar lo más alto que podemos usar. Meropenem, imipenem, que pese a eso tal vez no sobrevive. Entonces, a veces, antes que hacíamos, en muchos pacientes con infección, usábamos ampicilina. Después poco a poco la ampicilina no hizo efecto. Empezamos a usar gentamicina. Y muchas veces ahora usamos amicacina. Usamos que meropenem, imipenem, avisor. En la mayoría de los casos, pacientes graves teniendo sepsis, directo usan imipenem. Ya saben que imipenem y meropenem ya es lo último que tenemos. Entonces, hacer clindamicina, que es muy bueno y bueno ahora, ¿no? Pero con amicacina, clindamicina o clorfenitol muchas veces pero simplemente tenemos que tener un cultivo y un kilogramo para saber, ¿no? La causa. Y si nos sale, como dice el proteína perfil, estamos corroborando el diagnóstico que vamos a poner. Pero la sintomatología no se olvide, ya sea una sepsis, paciente séptico siempre llega histérico, hipotenso, taquicárdico, ¿no? Puede estar anémico, puede tener el laboratorio leucocitosis, puede estar anúrica, puede estar insuficiencia renal aguda, entonces les va a dar las pautas por eso, ¿no? Sudorosa, fría, fiebre, entonces no se olvide de una sepsis. Muy bien, pasemos al otro. ¿Qué es el embarazo ectópico? El embarazo ectópico, como todos saben, es un embarazo que se puede decir anidación o desarrollo de un huevo fuera de la cavidad uterina, ¿no? Entonces estamos diciendo que en la mayoría de los casos, si una paciente que llega con síntomas de embarazo, retraso o amenorrea, tiene un TPA positivo, le hacen una ecografía y no encuentra ningún saco gestacional en cavidad, debemos pensar que es un embarazo ectópico. Pero también tenemos que determinar y ver las semanas de gestación. Una paciente con un embarazo incipiente de 4 o 5 semanas no puede pensar en un ectópico, ¿no? Mayormente 7 o 8 semanas, donde mayormente un embarazo ectópico a nivel de las implantaciones de la trompa es donde va a haber la ruptura, ¿no? ¿Y cuáles son las variedades de implantación? Tubárica, tubovárica, ovárica, abdominal muy rara vez, intrarramitoria muy rara vez, pero cervical es más común. Y la mayoría que son más sangrantes y terminamos bien histerectomía en la clase cervical. El 95% es tubárica, cuando menos lo encontramos nosotros, ¿no? Lo cual puede ser mucha intersticia ampollar o, como dice ahí, infundíbula, ¿no? Que es a nivel ampolla infundíbula. ¿Cuál es la causa? La mayoría de las causas que vamos a encontrar, las más frecuentes, son las infecciones recurrentes reiterativas, ¿no?
¿Por qué? Porque va a ser una obstrucción de la luz del conducto de la trompa. Y eso es lo que va a causar la embolia local, ¿no? Puede haber una salpingitis, que es una inflamación, ¿no?, de las trompas, ¿no? Una causa endometritis también puede causar por una radiculopatía, ¿no? Y muchas veces también cirugías que puede haber, adherencias, como la endometriosis, que es una de las causas que puede haber también obstrucción, puede causar, ¿no? ¿Y qué va a ocurrir? Ocurre que al general el aborto ovárico, ruptura de trompa en primer se implanta en la parte del huevo o constituye también un embarazo abdominal secundario, puede causar también. Y el segundo caso, que se produce hemorragia interna, mayormente puede ser por una anemia, un autismo o algo. Entonces, lo que tenemos que pensar, y ustedes ven, las causas más comunes: infecciones, ¿no?, patologías y muchas veces adherencias peligrosas. Pero en la mayoría de los casos las infecciones son las más causantes de esto, ¿no?, de la obstrucción de la luz que dice de la parte de la trompa. ¿Cuál es el cuadro clínico que vamos a encontrar en la mayoría de los casos de un embarazo ectópico? Primero, tenemos que ver la amenorrea, confirmar que hay un embarazo. Posteriormente, muchas veces dice el paciente: yo tengo menstruaciones todos los meses, pero no estoy embarazada. ¿Se hace una prueba de embarazo? Sí. Entonces, ¿qué ocurre? ¿No? Ocurre que sí tenía un embarazo, pero también, posterior a eso, va a presentar un leve dolor, ¿no?, a nivel de fosas ilíacas. Hay que descartar también un examen, ¿no?, que no sea tal vez una infección urinaria, un cólico renal, o muchas veces puede haber un quiste hemorrágico también, ¿no? Debemos determinar eso. Y muchas veces, como he dicho, en una ecografía el útero va a estar pequeño, no va a haber un saco gestacional, ¿no? Y muchas veces vamos a encontrar sacos gestacionales en la parte de las trompas. Es muy raro encontrar un saco gestacional con un embrión, pero a veces ocurre. Me ha tocado ver hasta la semana 9-10 encontrar en trompa un saco gestacional con embrión y latido. Y lo bien en los casos no llegamos. Hay entre las 6 y 7 semanas eso llega a romperse, ¿no? ¿Y qué vamos a encontrar normalmente? ¿No? Pequeño útero, al tacto, ¿no?, dolor, molestia, neumonización, en caso de una ruptura, o un sangrado en la parte abdominal, ¿no?, cuando el embarazo ectópico se complica. Tenemos dos clasificaciones: un embarazo ectópico que es complicado y no complicado. Complicado significa que hay ruptura, hay sangrado y hay sangrado en cavidad abdominal. Y el no complicado significa que no se ha roto y podemos tratar muchas veces medicamentos. Pero en la mayoría de los casos siempre me preguntan: doctor, ¿qué medicamento le puedo dar para tratar el embarazo ectópico? En la literatura dice que metotrexato, y mejoramos para eso. Pero en la práctica, les aseguro que la mayoría no llega con un embarazo en compañía, llega complicado o llega con un embarazo ya avanzado. Entonces, mucho en la práctica no hacemos el tratamiento médico como dice el libro, porque la mayoría llega ya con un embarazo complicado o avanzado o roto o con un shock hipovolémico porque ya se rompió hace más de 5 o 6 días y la paciente nunca fue, tomó un analgésico, o llega y le hacemos un barrido y está con hemoperitoneo, la paciente está taquicárdica, hipotensa, choqueada, y muchas veces apenas llega al hospital y a veces nos toca llegar hasta terapia. Entonces, como le digo, en la práctica es diferente, pero tienen que saber diferenciar, ¿no?, para poder determinar un embarazo ectópico, porque es algo, es una emergencia, ¿no? Hay urgencia y emergencia, y en este caso hay una emergencia. Y esa es la complicación que ocurre, ¿no? La ruptura de la trompa, ¿no? Es importante para poder determinar rápido esa hemorragia. Puede haber clases de embarazo ectópico, como les digo. Hay personas que una semana han estado con un pequeño sangrado a nivel de fibra, pero si es en la parte, como dice, más tubovárica, que es en el 95%, el sangrado es más profuso, es abundante, y a veces en horas esa paciente se puede complicar. Y en la mayoría de los casos no les piden una beta-HCG cuantitativa, a veces les piden un test de sangre en orina y pasar negativo, pídanle un HCG cuantitativo y van a determinar, o una ecografía. Pero a pesar de que ustedes
soliciten y pidan muchas veces que los pacientes no tienen las condiciones y no se hace. Siguen con dolor, se van y cuando vuelven complicar. También no es culpa de nosotros muchas veces de la parte económica, pero si ustedes van a estar internados en la parte pública, hay condiciones para hacer. A veces en la misma emergencia hay mejora y un ratito ahí pueden hacer un barrido y tenemos el sangrado, ¿no? Y diagnosticamos más rápido. Lo que vamos a encontrar es abundante sangrado en fondo de saco, ¿no? Muchas veces se confunde a veces con, si la paciente no ha tenido una apendicitis, en el fosa ilíaca derecha vemos como si fuera un platrón, una masa, y a veces la sangre, que ya fue mucho tiempo, igual está como si fuera un tejido, coágulo, ¿no? Y conglomerado. Diagnósticos diferenciales, como dijimos al principio: mola, ovarios, miomas, anexitis, podemos encontrar hasta quistes hemorrágicos o misma apendicitis, ¿no? Y el tratamiento, ¿cuál es? La mayoría de los casos es complicado y tenemos que entrar a hacer la laparoscopia exploratoria y revisar dónde es sangrado. Vamos a terminar con una salpingectomía, sacando la trompa, muchas veces complicación hasta ovario, una alforrectomía, terminamos sacando. Y en la mayoría de los casos a veces hay que realizar transfusiones de esta paciente que se puede complicar. Se puede hacer vía ahora laparoscópica, la mayoría ahora todas vía laparoscópica, pero también cuando hay mucho sangrado o es complicado, mejor es en la vía abierta, ¿no? Pero también se puede hacer por vía laparoscópica. Ahora vamos a pasar a otro tema más, que es la mola, o también considerado como enfermedad trofoblástica gestacional. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar mayormente? Los diferentes tipos de mola, ya sea mola completa, ¿no? Incompleta o parcial. ¿Y a qué nos referimos con esto? La parte trofoblástica mayormente nos va a decir qué es. Son un conjunto de procesos benignos o malignos poco habituales, que mayormente es una proliferación anormal del trofoblasto, o mayormente de la placenta. Hay un aumento, ¿no? Y normalmente que eso lo vamos a ver con una patología que no más patente, ¿no? Que muchas veces vamos a encontrar en un caso una duplicación de los cromosomas y en otra una triplicación. Esa es una de las causas que vamos a encontrar, dependiendo de que sea una mola parcial completa o una mola incompleta, ¿ya? Y mayormente estos tumores, como dicen, o como están clasificados trofoblásticos fundacionales, ¿no? La complicación más grave que va a haber es el coriocarcinoma. Bueno, el coriocarcinoma ya es un cáncer, ¿no? Entonces, vamos a ver al frente tipo, como ven, si hay una clasificación benigna, como mola parcial o completa, y también tenemos una maligna, que muchas veces la vamos a encontrar como en acá, la mola invasora y el famoso coriocarcinoma, que sería lo más grave. La mola, ¿qué es la mola? Mayormente lo conocemos como una degeneración hidrópica de la placenta, que vamos a ver tipo como si fueran clásicos pequeñas vesículas que vamos a encontrar, como dicen, ¿no? Y esa degeneración que van a encontrar en hematosa, en la mayoría de las velocidades coriales, es lo que va a abarcar a toda la placenta y el resto del complejo ovular. Y en la mayoría de los casos, para hacer una diferencia de una mola o un embarazo o un aborto, vamos a ver que la edad gestacional no corrobora con la edad gestacional correcta. Quiere decir que el útero está aumentado mayor, hay un aumento mayor. ¿Por qué? Porque hay un aumento, una hiperplasia de estas vesículas. Entonces, puede ser que pareciera un embarazo de 20 semanas y en realidad es un embarazo de 10, 15 semanas, porque hay un aumento en la parte uterina, ¿no? Un crecimiento proliferativo, ¿sí ven? ¿No? Y todo esto va a hacer que haya una dilatación, aumento en la parte uterina. ¿Cuál es la frecuencia que puede haber en estos casos? Dice entre 1 a 1000 embarazos. Por experiencia les puedo decir que años antes nosotros teníamos 1 a 2 casos por semana de mola en el hospital. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la causa? Antes no teníamos los hospitales como ustedes lo estaban ahí
de segundo nivel, los centros de primer nivel Solesquina y los hospitales de tercer nivel. Solo existía aquí la cartera, la potente. Y todo era referencia de todos los centros de primer nivel. No existía la villa, el plan, el bajío, ¿no? En francés sí, pero ocurría que todos los pacientes llegaban al tercer nivel, porque no podían ser tratados en primer nivel, no había internación, tampoco había la forma de resolver estos tipos de casos. ¿Y qué ocurría? La mayoría eran multíplas, mujeres de edad avanzada, ¿no? Y recurrencia que puede tener una paciente en una mula, puede volver a tener. Pero ¿cuál era la causa? En el primer caso, previnientes añosa, en la mayoría cuál era el déficit o los aportes de folato carotídeo para tener una mula previa. Y la mayoría sí llegaron bastante. Ahora no se ven muchos casos de mula. En los últimos 5 años, por decirle, yo he visto molas muy rara vez diagnosticadas por ecografía, pero pequeñas. Antes nos llegaban molas grandes, expulsaban esas vesículas poníamos la riñonera y sacábamos, como por decir, hasta 2 o 3 litros, podríamos decir. La expulsión, mientras la paciente fuera tratada, la inducíamos con sangre, le poníamos oxitocina, hacíamos que elimine y después hacíamos posteriormente la eliminación. Ahora, en todos estos últimos 5 años, 6 años, yo no he visto que hagamos eso. No llegan ya pacientes. ¿Por qué? Porque en el medio de los casos, ahora que antes del embarazo, durante el embarazo estamos dando ácido, hierro, ácido fólico, las vitaminas que vienen hasta con DHA. Entonces, eso ha ayudado a que prevenga muchas veces, para mí, los embarazos pero antes era muy recurrente. Y ahora yo, en todo este medio año, una hora, pero sujeto a que hacer una extracción y mandar a patología. Y la patología salió negativa. ¿Cómo era sometido? ¿Por qué? Por una ecografía. Porque tiene una característica, ¿no? Dice, parecen vesículas, o tormenta de nieve, familias de abejas que se ven en imagen. Pero a pesar de que vemos esa imagen, no podemos decir, no, bueno, tenemos que pedir todos los estudios, tenemos que pedir todo lo que una paciente sospechosa de mola se tiene que intentar y hacer todos los estudios. Pero ahorita vamos a ver qué es eso. Entonces muchas veces le da a la madre, le para estimular, antes de decidir que el aborto espontáneo, o hay muchos pacientes que tienen muchos náuseas vómitos durante las primeras semanas de embarazo, entonces podemos. Y sobre todo la dieta, ¿no? Y muchas veces que venga la doctora. ¿Cuál doctora? La obstetricia. en el fondo tenía un ritmo mayor a la parte clínica. Va a ser correspondiente obviamente a algo exagerado que vamos a asistir, ¿no? Muchas veces, en los casos que vamos a ver, puede evolucionar de una forma normal o, como les digo, puede ser también un aumento exagerado en el tamaño del útero, ¿no? En otros casos que no vamos a palpar partes fetales ni latidos, ¿no? Cariofetales. Y no se va a joder, hermano, deja de tomar tu huevada. Deja de tomar tu huevada, dice, hermano, está detrás de vos. Al otro lado. Entonces eso tiene que ver que no va a haber latido. Si bien también en tacto va a aparecer mayormente aumentado el volumen, una desproporción, ¿no? Útero, y también lo que vamos a ver obviamente el aspecto del quinto mes. ¿Qué va a ocurrir? Que no vamos a encontrar, como ven, dice líquido. La hipermesia gravídica es más individualmente en estos pacientes. ¿Qué quiere decir? Que empiezan con una emesis del embarazo y la hipermesis significa que hay una alteración hiperlectómica. La paciente ya no ocurrió mucho. Va a haber edema, proteinuria, muchas veces. Entonces son síntomas que podemos ver y determinar que nos van a llevar a que posiblemente sea una enfermedad hepática o una mora. Si ven, pueden encontrar la completa plástica total, ausencia de tejido embrionario o fetal, solo la placenta y las vesículas oligomatosas o fibrogísticas, como vamos a ver. Y la otra que es incompleta o parcial, que sí va a haber presencia de un enfermo feto, pero en realidad va a estar distorsionado, va a estar, como se dice, malformado, que no va a llegar. Hemorragia, ¿no? Va a haber una necesidad mediamente, va a haber hipertrofia de la placenta
¿no? Una atrofia de los facetos. Y lo más raro que podemos encontrar son los adenomas uterinos, ¿no? Que son enfermedades o posiblemente problemas de cáncer de probabilidad. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Aumenta desproporcionadamente el útero. ¿En qué caso vamos a ver? Embarazos gemelares, o cuando hay aumento de líquido o el polidramio, o también aumento del feto, cuando hay macrosomas fetal, o parcialmente en pacientes que tienen tumores fetales. Después el doctor Caballero, por favor. Después el doctor Caballero, por favor, que nos levantemos. En la parte clínica del aumento del útero. ¿Será que hoy día no creo? Dijo el día un lunes. Una evolución médica actual es importante, ¿no? Alrededor del cuarto o quinto mes, que es lo ideal, ¿no? En caso que sea una Pero en eso que mandaron, el cronograma era por materia, creo, ¿no? Desde el anterior semestre. Además, tal vez, digamos, ¿no? Ya, viejo, ya vi. Me refiero al orden, no digo los dos. Supuestamente en Liga iba a dar 2 temas. Ah, Liga de los 3 semestres. El pronóstico igual fatal puede ser para el mismo la madre, dependiendo si hay determinado completa, y nos va a determinar la causa también de la patología. La completa es la causa más frecuente y más grave que vamos a encontrar. No hay intestino embrionario, ya puedes ganar. Yo de leche en tu apunte. ¿A cómo voy a leer? No, pues no puedo hacer los más apuntes. Lo he revisado ya. Te lo firmo. Este tipo de moléculas caracteriza más por generar un embrión, ¿no? Y el brazo puede mostrar un resultado positivo, ¿no? Por la razón de la banda de crecimiento, y la relación. Entonces, efectivamente, hay una duplicación de la ADN del espermatozoide. Y eso es en causa de la hormona completa. Y la que puede ser más agresiva para que llegue a un carcinoma, ¿no? Si ven, la mayoría que nos va a dar el tratamiento específico es la anatomía patológica, dependiendo si vamos a ver si hay peto o algo, ¿no? O muchas veces si están aumentadas las velocidades para que podamos determinar estos embarazos, ¿no? Por los lugares que vamos a encontrar dependiendo la patología o todo lo que nos va a decir la causa, ¿no? Si ven ahí arriba las vesículas, ¿no? Las deciduas, hay más coágulos, más organizados y muchas veces hay una placenta normal, ¿no? Pero lo que más degeneración, más aumento de las vesículas, ¿no? O sea, yo aquí es imposible no verlo. Y la completa, ¿qué va a ocurrir? Más hemorragia, más tamaño aumentado excesivo del útero, en el primer caso puede haber aumento de la presión, puede debutar con una preeclampsia, la hiperglicemia más marcada en las primeras semanas de embarazo, que se le tiene que llevar la atención cuando una paciente tiene mucho vómito, hacer eso, ¿no? Y a veces pacientes que tienen tal vez patologías asociadas con una copia o terrorismo, ¿no? Y esto vamos a ver los famosos quistes utericos, la mayoría de los casos, un 90% si son más grandes de lo normal, también la sospecha tienen familiares, espontáneamente, ¿no? Cuando hay una herpes. Entonces, si vemos mayor a 6 centímetros, entonces vamos a tener eso, ¿no? Síntomas proliferativos autoplásticos exagerados, ¿no? Y la HCG, si vamos a ver cuantitativa, que sea mayor a 100 unidades, ¿no? Quiere decir que va a ir un mayor aumento, y los quistes que sean más grandes en diámetro nos va a dar la sospecha de esto. El diagnóstico es por la determinación de la beta-HCG. Vamos a encontrar más de 1 a veces unidades en suero y la ecografía y la imagen como le decía. Parecía una tormenta de nieve o como le llaman panel de abeja y nos hace sospechar. Como les digo, últimamente hemos encontrado embarazos pequeños con estos signos. Respecto a eso, hemos internado a la paciente, le hemos pedido los estudios normales que se necesitan, se le pide la HCG cuantitativa, se le pide una radiografía de tórax por el riesgo de que puede haber una metástasis de tumor, ¿no? Y la evacuación. Una vez que hacemos la evacuación, la patología no tiene que decir determinar si es o no es una muerte, pero los signos característicos de la imagen nos va a decir que sí. Solo la patología nos va a confirmar el diagnóstico. Y también los antecedentes, si la paciente tenía muchas náuseas, vómitos, ¿no? La primera vez de embarazo, ¿no?
o alguna patología de base de fibra. Ahora, la mola incompleta o parcial es la que va a haber una triplicación de todo eso. ¿Qué va a ocurrir? Si ven ahí en el embarazo molar, su etiología consiste en la fecundación del mismo óvulo o de dos espermatozoides dando lugar a una triploidía, que es la causa, ¿no? Del cariotipo con el sentido. Y mayormente este embrión que va a ocurrir no es compatible con la vida y se produce un aborto espontáneo. Vamos a ver en la parte anatómica, malformaciones, macroscópicas, muchas veces las macroscópicas están mayormente hasta 20 milímetros y en la parte microscópica la velocidad dinópicas mayormente está aumentada, ¿no? No, se va a otro punto de la ciudad. En algunos casos no va a haber necesidad, no va a haber tiempo que no más posible. ¿Es igual a los abortos? Sí. ¿Por qué? Porque el mismo diagnóstico etiológico tenido en un grado lo vamos a determinar. Puede haber hemorragias a un principio, sí. Un aumento excesivo del útero también. En pacientes con pregnancia también. Pero estos quistes uterino o bolas que hemos encontrado, ¿no? Puede haber una hiperemesis y más un hipotiroidismo. En estos casos. ¿Cuál es el diagnóstico? Igual, lo hacemos mediante ecografía, lo hacemos también con un rato vesicular, muchas veces con la beta-SDG, y dentro del tejido podemos ver muchas veces que podemos encontrar el exceso de criterios como el crecimiento posible. Si ven, no es lo mismo a la anterior imagen como esto, son diferentes, las vesículas son más pequeñas, ¿no? Y en la mayoría de los casos, el patrón vesicular es el que nos da el diagnóstico diferencial. Tratamiento es lo mismo, una evacuación inmediata. Lo podemos hacer por un legado o por una aspiración, que es lo ideal. Y todo el tejido sí que mandarlo a patología para determinar el grado de malignidad, ¿no? Muchas veces podemos hacer una inducción con oxitocina como un par, ¿no? Pero mediante evacuamos para que muchas veces la extensión del útero puede ser que haya monotonía, anatomía, no si en estos casos fracasara, como se dice, la evacuación, ¿qué tenemos que hacer? No tenemos muchas veces una histerectomía. En estos casos sí tendríamos que hacer una histerectomía en caso que no haya una involución del útero. O sea, sería una atonía. No había contrariedad del útero ni oxitocina, el medicamento, tendríamos que hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un control objetivo para formular y asegurar una propagación diagnóstico precoz antes que sea un colicarcinoma, ¿no? Debería ser, como dice, durante un año en toda mujer que haya sido, ¿no?, portadora de una mola vesicular, ya que la malignación mayormente después sea en estos. Y la mayoría de estos pacientes que tienen mola pueden tener otra vez. No significa que el hecho que tenga una mola, le hacen una evacuación, le hacen los controles, le hacen todos los estudios y sale negativo, no tenga mola, sí puede vivir. Y hay una incidencia casi de un 20-30%. Entonces, tratamiento que estudiar interesar la complicación, caso contrario, como vimos en la última caso, histerectomía, pero en primera instancia, un ligrado o una aspiración. Y en muchos casos, si nos sale una alteración a nivel de la patología, tratamiento profiláctico, ¿no? El metotrexate es el que muchas veces usamos también para este tratamiento. Pero en la mayoría de los casos, yo no he visto ningún colocarcinoma en todo ese tiempo que teníamos 1 o 2 casos por semana, la mayoría de los casos no salieron positivos. ¿Por qué? Porque también tenemos que hacer un control de seguimiento. Si ven, semanalmente hay que hacer HCG cuantitativa y los valores deben ir disminuyendo. Si los valores aumentaran, sí hay riesgo de que medir mensualmente por 6 meses al año y posteriormente los estudios recurrentes. Y esa paciente sí o sí tiene que irse con un anticonceptivo, no puede volver a embarazarse. El primer caso que pasó eso fue porque el paciente no ha usado anticonceptivo. Entonces, controles mensuales, semestrales, anuales y anticonceptivos para esa paciente para prevención de una prueba de tomar una mujer. Hasta que se detecte, muchas veces dicen
los valores normales de la HCG. Y si ven ahí, dicen no debemos colocar un DIU, tenemos que darle un tratamiento como decía, Hormiga, no, no, puede ser hormiga. hormonales o inyectables, pero no podemos colocar porque no la vamos a tener mayormente esa base. Hormigo. Entonces, exámenes complementarios, los laboratorios de rutina, cuantificar la HCG, un hemograma completo que no vale, haya sí lo decía. alteración mágicamente para la glucosidad, pruebas de coagulación que pueda haber alteraciones, pruebas de función renales y hepáticas y radiografía de tórax para ver si no hay metástasis gaseosa. La Pero si se mantiene elevada, ¿qué pasa? Ahí lo tiene. Puede haber riesgo de un hemólito invasólogo o de carcinoma. Puede haber malformación La maligna en el útero, ¿no? Muchas veces puede migrar el escorio, puede causar, como ven, lesidas y causar muchas veces la misma emoción. Pero lo ideal que es, el resultado es la expulsión de esto para poder prevención. Frecuencia que vamos a encontrar entre 6 a 10, obviamente en personas y mujeres jóvenes. Mono. Y la anatomía protológica es la que nos va a determinar si la proliferación o no de estos nos va a dar las reacciones o nos va a decir si es un cáncer o no, o un policarcinoma. ¿Cuáles son los L. síntomas? Sangrado, aumento del útero, persistencia en un titínico y muchas veces Algo con el mono. aumento de las autofílicas. Ya está para que digas la palabra completa. De las unidades mayores sí mismo. Y el diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer? Como dijimos, ¿no? Con un ligrado o con una biopsia o con un aspirado, ¿no? La anatomía patológica. Muchas veces puede haber todo esto, que es la propagación local vaginal, ¿Qué puta? Estamos hablando de aborto. y puede causar muerte en caso de un colocarcinoma. Ah, colocarcinoma. Y la mayoría que vamos a ver cuando pedimos una radiografía de tórax, imagen características como monedas apiladas. Eso quiere decir que sí hay una metástasis. En caso de mola vamos a encontrar esa imagen ¿No era el característica intestino de monedas apiladas? monedas apiladas. Eso no era en colon. Profiláctico muchas veces podemos hacer en caso de, como ven, ¿no? Podemos hacer la potencial muchas veces que potencialmente entonces traemos el hilo para este tratamiento profiláctico en caso que haya, ¿no? O tipo de quimioterápico como la de toxina, que es otro caso. Pero en primera elección usamos La U. ¿no? En caso que sea No, patología para cáncer. Sí dijo una letra. Ah, no, una vocal.